Buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de jueves con lluvia y 20 grados de temperatura. La temperatura seguirá así. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar el pronóstico de meteorología para las próximas horas y decirles que, bueno, la lluvia parece que se va. No está siendo muy abundante hasta ahora, pero quienes se están levantando van a ver que el pavimento está mojado. 26 grados, va a subir 6 grados más la temperatura de lo que tenemos a esta hora y esto es para el área metropolitana. ¿Qué pasará mañana viernes 20 de diciembre? Las temperaturas extremas seguirán subiendo, 17 y 29 se espera para mañana sin la perspectiva de lluvia según el pronóstico de meteorología. ¿Cómo comenzaremos el fin de semana? Bueno, el sábado 21 las temperaturas se irán moderando, 14 y 24 grados según el pronóstico de meteorología. El cielo estará algo nuboso con periodos de claro. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y en primer lugar vamos a estar abordando uno de los temas que surgió ayer y que tiene que ver con declaraciones de la ex vicepresidenta Lucía Topolansky. La Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se expresó mostrando su máximo repudio ante las declaraciones de Topolansky en el sentido de que hay personas que declararon que en juicio contra militares cuando no era cierto. En el mismo sentido emitieron declaraciones el PIT-CNT y el Frente Amplio en rechazo a estas declaraciones que además fueron ratificadas por el expresidente José Mujica. En otro orden y hablando ya de la transición, el futuro ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, mantuvo una reunión protocolar con el actual jerarca Omar Paganini, una transición que va a comenzar formalmente en enero cuando ya esté en Uruguay quien ocupará la secretaría, la subsecretaría de Cancillería. Vamos a estar hablando de apoyos porque se discutió la venia para la designación de un militar retirado como ministro del Supremo Tribunal Militar que remitió el Poder Ejecutivo y generó un intercambio áspero en el Parlamento entre el oficialismo y la oposición en la comisión permanente. Más detalles vamos a dar en unos minutos nada más. La Comisión Departamental del Partido Nacional no va a proclamar a Martín Lema este próximo viernes como candidato a la Intendencia de Montevideo porque pedirá a la convención de la coalición republicana que lo acepte como postulante nacionalista para las elecciones departamentales y municipales del próximo mes de mayo. Los trabajadores del gas rechazan la privatización del abastecimiento de gas natural por 30 años que está impulsando el actual gobierno y van a pedir una reunión a la actual ministra de Industria con la futura también y con el presidente electo rechazando la privatización. Sobre las 8, en un ratito nada más porque va a ser un poco antes de las 8:30, vamos a estar recibiendo a la futura ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, para preguntarle sobre las prioridades que habrá en el próximo quinquenio en materia de vivienda y a nivel de su ministerio. Ahora momento de abrir las calles, las ventanas a las calles de Montevideo con datos del Centro de Gestión de Movilidad para ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Ven que está lloviendo, pero poquito. El pavimento sigue mojado, así que hay que circular con mayores precauciones aún y mayor distancia. Les adelantamos, igual que Guaná entre Eduardo Acevedo y Jackson, el corte será hasta las 5 de la tarde por trabajos de hormigonado. Burguyá entre Goes y Cufré también será hasta las 5 de la tarde por trabajos de carga y descarga. Solano Antuña entre Jaime Sudáñez y Luis de la Torre no se podrá circular hasta las 5:30 de la tarde que va a quedar liberado al tránsito. Charrúa entre Gaboto y Magallanes el corte será hasta las 6 de la tarde por trabajos de carga y descarga. Y vamos a comenzar hablando de esta transición que está empezando a arrancar porque hubo una reunión entre el actual ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Aristi, y el futuro ministro Juan Castillo y se reunirán luego de que el Poder Ejecutivo entregue la información pertinente en el marco de esta transición de gobierno. Aristi dijo a MBD Noticias que no espera dificultades en el diálogo porque tanto Castillo como el designado subsecretario Hugo Barreto conocen muy bien el Ministerio de Trabajo. Ya estuve en contacto con el ministro, quedó en llamarme por teléfono para ver cuándo nos reunimos.
de nuestra parte estamos preparando todos los informes que corresponden a la transición. Se lo vamos a elevar a los comandos de la transición de nuestro para que se lo entreguen al de ellos. Y luego en la reunión conversaremos los temas puntuales y que están en agenda. Si bien ya había trascendido, ¿cómo observa Juan Castillo en ese lugar? A ver, Juan, yo lo conozco hace tiempo, ella fue director de trabajo, el secretario Hugo Barreto también fue asesor en el Ministerio de Trabajo, por lo tanto ambos conocen bien el ministerio, así que calculo que va a ser una transición muy organizada, muy transparente y los dos con conocimiento de los temas. Hubo muchas críticas hacia Castillo por su cercanía con los sindicatos. Bueno, a ver, él lo aclaró hoy de mañana en la televisión de que se había reunido porque eran compañeros y obviamente él formó parte del PICNT y pasó a saludar, pero también después aclaró que se iba a reunir institucionalmente con el PICNT y con las cámaras empresariales, que es lo que hay que hacer y que todos los ministros del signo que sea lo hacen. Aristi hizo un balance bueno de la gestión en el Ministerio de Trabajo durante este gobierno que dijo deja buenos indicadores. Y vamos a hablar de otro ministerio, de otra cartera, porque también ayer hubo una reunión entre el actual canciller Omar Paganini y el futuro ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin. Lubetkin llegó a media mañana a la sede de la Cancillería para mantener un primer encuentro con Paganini que duró unos 20 minutos. Al término de la reunión, Lubetkin no quiso realizar declaraciones porque el encuentro con el actual ministro fue meramente protocolar. El futuro canciller adelantó que la transición formal entre la actual y la futura administración en materia de relaciones internacionales comenzará en el mes de enero, cuando retorne al país la subsecretaria Valeria Zukasi, quien actualmente cumple funciones como embajadora en Malasia. Mientras tanto, los equipos de coordinación de la transición, integrados por los secretarios y prosecretarios de la presidencia, actuales y designados, irán avanzando en el intercambio de información, aseguró Lubetkin. Y también en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la futura ministra Lucía Echeverri dijo que espera los informes técnicos para avanzar en la transición, aunque a priori reconoció que esta administración mantuvo el plan estratégico que había iniciado el Frente Amplio. Sin embargo, destacó que será necesario analizar plazos y costos de las obras previstas a fin de incorporar la prioridad del futuro gobierno, que será atender el transporte en el área metropolitana. Yo creo que es verdad que se ha hecho mucha obra, es verdad que dieron continuidad al plan estratégico que había dejado la administración de Víctor Rossi. Veamos ahora si ese plan estratégico en términos del orden de prioridad fue cumplido. Hay que ver los costos, las definiciones sobre las herramientas y los procedimientos de ejecución y de gestión de estas obras. Información que una vez que tengamos nos vamos a expedir, por supuesto. Echeverri se refirió al proyecto de Tren Tram que se puso a estudio en esta administración y señaló que la prioridad será resolver el transporte del área metropolitana con un sistema eficiente que favorezca a los usuarios con reglas claras para los empresarios y el Estado. Además, dijo que siguen muy de cerca la situación financiera de las empresas de transporte y el reciente conflicto de COPSA. Es prioridad en términos de seguridad, de la calidad de ese transporte y sobre todo del tiempo de vida de la gente, ¿no? Entonces, está esa iniciativa, hay otra más. Recuerden ustedes que hace muy poco tiempo SINVE presentó otra iniciativa. Eventualmente podría haber otra. Lo que decimos nosotros es prioridad efectivamente conformar con plazos claros un equipo que ponga el pienso y desarrolle las mejores propuestas, porque hay que resolver realmente el sistema de transporte metropolitano. Y tenemos que abrir incluso lo metropolitano, ¿no? El censo nos ha dado además algunos datos importantes, incluso ya de San José, de Florida. Bueno, hay que pensar con esa cabeza. El presidente del Sindicato del Gas expresó su rechazo a la privatización que está impulsando el gobierno por 30 años. Alejandro Acosta, dirigente de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas, recordó que ya hubo intentos anteriores de privatizar y adelantó que el sindicato va a pedir reuniones con las actuales autoridades y también con el presidente electo. Nosotros entendemos que esa decisión es profundamente equivocada. Plantearnos que de vuelta el servicio público de gas natural esté en manos privadas, porque venimos de dos administraciones privadas, Gas de France en su momento, Petrobras después, que fracasaron.
Las mismas empresas hablaban de déficit abultado, perdimos usuarios, se resintió la gestión. Y desde que estamos en la órbita público-estatal, tenemos balances positivos, se están pudiendo hacer inversiones, estamos viendo que ahora hay una posibilidad de un nuevo desarrollo del gas natural a partir que Argentina está volviendo a exportar gas y se está tratando de establecer contratos de importación a un menor precio y quizás un mayor volumen. Entonces, nosotros entendemos que el gas natural tiene que, como recurso estratégico, estar en manos de la gestión público-estatal para contribuir al desarrollo del país, para abaratar las tarifas, para tener más usuarios. El sindicato del gas pidió una reunión a la brevedad a la ministra de Industria en funciones y solicitarán una reunión al presidente electo Yamandu Orsi y la próxima ministra Fernanda Cardona. Hacemos una brevísima pausa y ya seguimos con MB Noticias, no se vayan. Y en este segundo bloque de Medio de Noticias ya estamos recibiendo a la designada ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, a quien ya le damos la bienvenida. Un gusto que estés acá esta mañana. Para mí también, Pilar, un gusto de verdad. Bueno, que además con experiencia, había muchas posibilidades, pero bueno, experiencia en el plan Juntos, en el plan de mejoramiento de barrios, ya conocés, no te sorprende, no tenés que andar recorriendo el ministerio. No. En el periodo de Tabaré, el último, con quien era ministra Neida de León, formaba parte del equipo y estaba encargada de los programas de precariedad. Por eso lo que vos decís tiene mucho que ver con el trabajo que hago también en los territorios. Claro, hay unas, las prioridades, 47 prioridades que se presentaron en Colonia. La vivienda es una de esas prioridades, sobre todo pensando en la población más vulnerable. ¿Cuáles van a ser, pensás, las primeras acciones? Sabemos que estamos en un momento de transición, pero si pensás en las primeras acciones, ¿cuáles serían? Mirá, la primera acción que tengo que tomar en este momento de transición es ver exactamente de la DINISU, que es la dirección que se creó donde están todos los programas de precariedad, que nosotros ya lo habíamos pensado para si hubiéramos sido gobierno en el 2020, que no lo fuimos, pero sí lo votamos en lo que permite es que todos los programas de precariedad dependan de una misma dirección. Esa dirección tan importante lo que va a hacer es trabajar sobre las distintas problemáticas que tiene la precariedad, porque no todas son iguales. Y lo que estoy esperando con muchas ansias es ver dónde es que hay obras ya comenzadas, dónde están proyectadas, de esos 480 millones de dólares que debería tener la DINISU, porque es lo que había anunciado este gobierno, ver si todo ese monto de dinero está allí y ver cómo hacemos para también ocuparnos del mientras tanto. Y cuando te digo mientras tanto, Pilar, es que en algunos asentamientos o en algunas situaciones de precariedad, donde el ministerio no va a intervenir con un realojo o una mejora de la vivienda inmediata, tenemos que pensar también en esos que se les llueve el techo y los gurises viven en una situación difícil cuando eso sucede, en cambiar ventanas, puertas, es decir, mejorar la situación transitoriamente hasta que el realojo se haga efectivo. Porque lo que me di cuenta en estos 5 años es que a veces los procesos de realojo o de vivienda designada a cualquier familia llevan un tiempo importante. La construcción de una vivienda lleva tiempo. Y esos años, porque no hablamos de meses, muchas veces son 1 o 2 años, condicionan la situación de esa vivienda cuando un niño nace. Y fíjate que vos podés terminar la obra cuando ya tiene 2 años, no 1. Claro. Y bueno, en eso tenemos que estar atentos, porque hemos visto situaciones en estos 5 años donde si no respondemos rápido, esa situación de precariedad después es muy difícil de remontar. Y ahí estamos hablando de enfocarse en viviendas que están, por ejemplo, en asentamientos, ¿o cuál va a ser ese? Sí, pero también hay viviendas en esas condiciones en Ciudad Vieja, y creo que todos sabemos que hay familias que viven. Tú mirás la fachada y pareciera que la casa está muy bien, pero cuando te metes puertas adentro te das cuenta que viven en situaciones de precariedad importantes. ¿Se van a poner alguna cifra? ¿La tienen? Bueno, ¿Hacia dónde? Lo vamos a intentar. No puedo hablar de números porque en realidad todavía no tengo esa transición y de verdad eso me tiene bastante ansiosa, porque para armarte un proyecto y un plan necesitas saber con cuánta plata contás, pero sabemos que eso no es que lleve tanto dinero,
porque es sobre todo materiales y personal para hacer esta precariedad dispersa de la que te estoy hablando, pero vamos a trabajar y fuerte sobre eso. ¿Y eso sería con préstamos No. o subvención? Vamos a tener que subvencionar familias. Eso para mí está más que claro. Los realojos es una subvención. Y bueno, el mientras tanto también lo es. ¿Y qué pasa con las familias de clase media? Que también la vivienda es un tema, cuando además el último censo da que un crecimiento, por ejemplo, de las viviendas unipersonales o unifamiliares, igual sigue faltando vivienda y el tema de la vivienda promovida no ha llegado a las clases medias o a la gente que quiere tener una primera vivienda. ¿Qué iniciativas están pensando en ese sentido? Mira, yo siempre digo que las viviendas promovidas, mucha gente creía que iba a ser una solución habitacional para esta clase media, no lo fue. Eso creo que está más que claro, porque los costos de esa vivienda son muy elevados. Entonces el Ministerio tiene que aportar y fuerte sobre esa población que tiene un sueldo del que vive, pero que no le permite ni ahorrar, ¿verdad? Para poder dar una entrega y comprar. En eso vamos a estar trabajando. Nosotros tenemos pensado, yo no sé si han escuchado el alquiler con opción a compra, es decir, vos comenzás a pagar y ese sería el capital de ingreso para poder tomar acceso a esa vivienda. Me parece que hay que trabajar sobre eso y fuerte. Y las viviendas promovidas hay que rever algunas cosas que pasaron en este gobierno. Nosotros habíamos puesto topes salariales para tener la exoneración total, que es la que el MEF da, porque en realidad los que construyen esa vivienda son privados. Eso se sacó y creo que hay que volver a discutir esto porque me parece que la exoneración completa del Estado a viviendas construidas por el privado tiene que tener una contrapartida que nos permita ayudar a trabajar sobre ese déficit habitacional que todos conocemos. Sí, parece que por lo menos algunas críticas de algunos colectivos dicen que esa promoción sirvió para las empresas y una mercantilización, ¿no?, de las viviendas no le llegó a la gente. ¿Eso se va a rever, ese tipo de condiciones? Y por eso te estoy diciendo, había una normativa que permitía quedarnos además con un 10% de esa vivienda construida para que el objetivo de la población Ministerio de Vivienda, que no es solamente la precariedad, también son la clase media, tuviéramos acceso a ese 10%, es decir, que nosotros como ministerio pudiéramos tenerlo antes que ponerlo en el mercado. Eso ya no está mal, hay que trabajar sobre eso, hay que volver a instalarlo, porque para darte un ejemplo y que la gente lo entienda, Nuevo Centro, las 3 torres que hay en Nuevo Centro, en el shopping. Bueno, de esas viviendas que son viviendas promovidas, al Ministerio de Vivienda le tocaron 56 viviendas que se quedaba con ellas, no estoy diciendo que no pagaba nada, pero en las exoneraciones había una contrapartida sobre esas viviendas construidas que eran para la población objetivo. Bien, hay 56 familias que son de clase media, que viven en esas torres y que si no fuera por este camino no hubieran podido acceder porque los costos son muy elevados. Bueno, hay que seguir trabajando sobre esto, más allá que sabemos que es el privado el que lo construye, para dar posibilidades también de tener un lote de viviendas en ese lugar que nos permita también pensar en estas familias que son muy importantes. Hace unos días estuvo el vicepresidente de FECOBI, Hugo Montaño, y hablaba de, bueno, estuvimos hablando de las cooperativas, ¿no?, de las demoras que hay en escriturar, es decir, entre que les conceden el préstamo y finalmente les terminan de dar esa plata. ¿Cómo van a trabajar con el tema de las cooperativas? Que fue Uruguay un país señero, digamos, ¿no?, de avanzada en esto. Y bueno, es verdad, hay un montón de cooperativas que están esperando escriturar, que quiere decir, ya pasaron por el sorteo, ya se les adjudicó el préstamo y tienen que escriturar para la entrega de ese préstamo. Ahí hay una lista de espera bastante importante y tenemos que trabajar. Lo primero que hay que hacer en cooperativas es trabajar sobre estas que no escrituraron para poder entregar los préstamos y que empiece a funcionar el sistema cooperativo como funcionó en su momento. Me parece que esa es la primera acción importante. ¿Se empieza a destinar más dinero, más fondos? Y bueno, eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuánto está comprometido? ¿Cuántos tenemos en lista de esperas de cooperativas que ya cumplen con todos los requisitos? Es decir, que el proyecto ejecutivo está aprobado. Todo ese pasivo hay que verlo bien, y esto forma parte de la transición, para ver hasta dónde podemos ir y cómo debemos etapabilizar los siguientes procesos. Porque es cierto también que más allá que este gobierno dice que estamos mejor, los números nos llaman bastante la atención y tenemos miedo que todo lo que se supone que hay como fondo no estén. Así que hay que esperar, tener todos los datos y a partir de ahí
poder hablar con certeza y compromiso de lo que pensamos hacer. Pero si me preguntás, Sí. para el Frente Amplio la cooperativa es un sistema de acceso a la vivienda que es fundamental. Y por supuesto forma parte de la historia de mucha gente que vive y que además es algo que para el resto del mundo es muy importante. Hemos logrado generar ese acceso a la vivienda con préstamos rotatorios que permiten que muchas familias tengan acceso a lo que quizás, si esto no existiera, y saco el quizás, seguramente si esto no existiera no podrían acceder. Te corté con respecto a lo de las cooperativas. Me decías que estaban estudiando por dónde van a ir o cuáles van a ser las prioridades. Lo que estamos estudiando es ver cuántas estaban sin escriturar, porque hace un año y medio había más de 100 que tenían que escriturar y tener el préstamo. Estamos tratando de ver ahora a qué cifras llegamos, porque escrituraban de a 2 por mes, lo que quiere decir que enlentece muchísimo los procesos. Y bueno, eso es lo primero que tenemos que ocuparnos, los que ya tienen el préstamo, pero en realidad no pudieron obtenerlo, no tienen la plata para poder empezar la obra, y ver cuántas están a la espera de poder entrar en el sorteo, porque eso nos va a permitir saber cuánto capital se precisa para poder otorgar esos préstamos que están pendientes. Una de los reclamos de la sociedad civil tiene que ver con la convocatoria, con mayor participación, sociedad civil organizada con respecto al tema de vivienda, ¿no? De la Comisión Honoraria de Vivienda, Sí. ¿no? Asesora de vivienda, voy a Sí, decirlo sí. bien. ¿Esto se va a convocar, se va a participar? ¿Cuál es el Obvio. peso que va a tener? Obvio, como cada vez que hacemos el presupuesto quinquenal, por lo menos mientras que fuimos gobierno, es verdad que en esta no lo hicieron, vamos a convocar a las organizaciones sociales, trabajar sobre ese presupuesto quinquenal juntos para que esa comisión asesora también tenga algo que decir sobre ese presupuesto quinquenal, conociendo por supuesto los números, pero también las aspiraciones. ¿Ya te reuniste con las autoridades de vivienda? No, estoy esperando que esta transición se haga, tener la documentación que me permita estudiarla, para que esa primera reunión realmente sea productiva, que las preguntas que haga tengan que ver con cosas reales que ya leí. Así que esperamos esto, que esperemos que sea esta semana, y ya el ministro me llamó por teléfono, por supuesto, para ponernos en contacto, y lo que le respondí es esto que yo te estoy diciendo: necesitamos la información y después con todo gusto nos vamos a juntar para empezar a ver cómo llevamos adelante esta transición, cómo debe ser, ¿verdad? Conociendo cada uno de nosotros, ellos informándonos y nosotros conocer la realidad que tenemos hoy planteada en el Ministerio. Bien, Cecilia, ya estamos terminando, pero no quería dejar de preguntarte algo que es, bueno, que ha surgido en las últimas horas y que tiene que ver con las declaraciones que hizo en un libro la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, ratificó ayer Mujica, respecto a que algunas personas no dijeron la verdad o dieron falso testimonio ante la justicia, en el caso de los derechos humanos o de violaciones del terrorismo, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Cuando además el Frente Amplio también sacó madres y familiares. Primero que nada, entiendo la situación para madres y familiares. Me hubiera pasado exactamente lo mismo si yo estuviera desde ese lugar. No sé de lo que habla Pepe y Lucía, me parece que esa pregunta hay que hacérsela a ellos. No leí el libro, lo voy a tener que leer, obviamente, porque seguramente ahora que lo están revisando pueden surgir, ellos son libre pensadores y pueden haber cosas que puedan parecer polémicas, así que me quiero preparar para la próxima. No quiero estar tan pensando qué es lo que quieren decir, pero yo creo que son preguntas que se les deben hacer a ellos. Yo lo que sé es que este país sufrió una dictadura, que esa dictadura tuvo muchísimas consecuencias, que familiares pelean por saber dónde están los desaparecidos, así como peleamos nosotros. Y va a ser una prioridad también del gobierno. Por supuesto, siempre lo fue y lo seguirá siendo. Hasta que no sepamos todo, es muy difícil hacer una síntesis de lo que le pasó al pueblo uruguayo en la época de la dictadura. Cecilia Cairo, muchísimas gracias. No, faltaba más. Un gusto. Y nosotros ahora vamos a seguir con otros temas porque la transición sigue y lo hace también en el Ministerio de Educación y Cultura con el designado ministro Carlos Maía, que se imagina que la gestión en un diálogo fluido con todos los actores de la educación. Nosotros discrepamos con muchas líneas, es decir, con mucho respeto a él, y yo tuve siempre un gran diálogo todas las veces que fue necesario, pero bueno, teníamos concepciones distintas.
Este gobierno vino un poco cerrado en sí mismo para aplicar su plan en materia educativa. Yo lo respeto, tenían los votos en el Parlamento, lo llevaron adelante, fueron opciones. Nos hubiese gustado que hubiese otro tipo de apertura, pero bueno, son improntas distintas. Por ejemplo, la utilización de la LUC para poner una cantidad de contenidos educativos fue digamos, inhibitoria de un debate profundo y involucramiento de la oposición, porque la LUC era poco tiempo de 500 artículos con de todo un poco adentro. Entonces, un poco lo que transmitió fue ajenidad hacia los terceros y creo que eso fue un error. Y respecto a la conocida como transformación educativa, Maía sostuvo que se mantendrá lo que se considere bueno para el sistema educativo, pero que no llega a su cargo con espíritu refundacional. Bueno, yo lo que me imagino es un diálogo muy fluido con los sindicatos, con todos los actores educativos y con la sociedad en su conjunto. Tengo personalmente como esa característica y creo que bueno, de ese lugar puedo aportar, más allá de mi vínculo con los temas de la educación o la cultura durante mi vida personal y política, de ese lugar creo que el diálogo en todo ámbito va a ser la característica necesaria y esencial del próximo periodo de gobierno. El futuro ministro de Educación y Cultura dijo que no llega con una carga refundacional y que se mantendrá lo que considere el mejor para la educación. Por lo que yo me imagino, un primer año lectivo de análisis de la transformación educativa y de análisis del gobierno y también de los actores educativos. Y acá hay que llegar sin preconceptos. Estoy diciendo, habrá que cambiar todo lo que hay que cambiar y aquellas cosas que hay que mantener, las mantendremos. No adelanto en contenidos porque iría en contradicción con aquello que quiero escuchar a todas las partes. Lo que sí les puedo decir es que no vengo con en lo personal con una carga de decir, bueno, esto es refundacional y venimos a pasar por arriba todas las cosas. Es una pésima práctica. Para todo, vos tenés que predicar o intentar predicar con el ejemplo. Por su parte, el designado ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, dijo que el aumento de personas en situación de calle es un fenómeno con múltiples causas y por lo tanto requiere un abordaje coordinado entre varios actores de la sociedad civil y también del Estado. Evidentemente no hay una receta, si no ya se hubiera hecho. Además, hay que ensayar dispositivos de distinto tipo, ya tenemos un camino recorrido. Hay años de trabajo y de distintas experiencias, algunas que han funcionado bien, otras que no, otras que han fallado. Bueno, hay que hacer una buena evaluación de todo eso, ya ahora con información a la que tenemos que tener acceso, que todavía no tenemos. Cuando la tengamos, creo que vamos a poder afinar mucho más ese diagnóstico. Ahí apuntás a la transición. A la transición, es muy importante contar con datos concretos, documentados. Bueno, ver qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no. No tener miedo a innovar, a hacer cosas diferentes, no tener miedo a trabajar con los que están en el campo, están en el territorio haciendo cosas en relación a esto y que no son parte de las instituciones públicas. O sea que ahí a mí me parece que vamos a necesitar un gran espacio de diálogo con mucha gente, ¿no? Se han hecho ensayos y hay incluso ámbitos en los que habitualmente se conversa, pero necesitamos potenciar mucho eso, convocar a mucha gente que hoy no se siente convocada. Por ejemplo. Y pienso, por ejemplo, en los propios usuarios de los refugios, ¿no? Como se les suele llamar, usuarios, protagonistas de la política, las personas que están afectadas por el problema de la situación de calle. Pienso también en gente que puede aportar muchas cosas desde organizaciones sociales, religiosas, culturales. Pienso también en la academia. Pienso en gente que desde distintas instituciones del Estado está trabajando en el tema. Bueno, hay que afiatar y profundizar ese diálogo, convocando muchos actores y a la vez hay que tomar decisiones. O sea, no podemos... la participación no es una excusa para no hacer cosas inmediatas. Hay que hacer cosas inmediatas, nos va a tocar tomar decisiones rápidas sobre situaciones que no pueden esperar. Y bueno, ahí hay preocupaciones de distinto tipo. Tenemos por un lado todo lo que tiene que ver con los refugios, con los centros diurnos, con los distintos dispositivos de atención que se han ido generando. Por otro lado tenemos el problema de la gente que permanece a la intemperie, ¿no? Y ese es un tema en el que hay que poner un foco también particular.
El fiscal especializado en delitos económicos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, pidió 3 años de penitenciaría para el expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, según informó El País. En la acusación, Rodríguez plantea que Iglesias es responsable de un delito de asociación societaria fraudulenta y apropiación indebida durante su desempeño en la administración de la institución médica que fue cerrada en diciembre de 2021. Iglesias es acusado por la firma de 2 órdenes de pago días antes del concurso de acreedores que beneficiaban a una de las empresas que participarían en el concurso, algo que no fue denunciado por el Ministerio de Salud Pública, que inició la causa penal, sino por los síndicos del Poder Judicial que participaron en el concurso de acreedores. El artículo 5 del Decreto Ley 14.095, que establece el delito de insolvencia societaria fraudulenta, prevé penas de entre 12 meses de prisión y 10 años de penitenciaría para quien procurase un provecho injusto para sí o para otro, ocultara, disimulara o hiciese desaparecer parcial o totalmente el patrimonio de una empresa en perjuicio de un tercero. El delito de apropiación indebida, la fiscal acusa a Iglesias del desvío de $180.000 que habrían sobrado de una operación cambiaria vinculada a la compra de un inmueble en las calles Centenario y Luis Alberto de Herrera. Cuando Iglesias declaró ante Fiscalía en abril de 2023, llevó comprobantes de que ese dinero había sido transferido por la Clínica Leborne a la Clínica Leborne, que pertenece en un 51% a la institución, pero que para la Fiscalía esa versión tiene inconsistencias que lo llevaron a plantear la acusación. Ante los informes del Instituto Nacional de Estadística sobre el último censo, que muestra un subregistro de ciudadanos que llega a tasas superiores al 12% en algunas zonas del territorio nacional, el director técnico del organismo, Diego Aboal, dijo que por la web y presencial hubo 33,9%, voy a decirlo bien a la cifra, 3,9% de omisión y 6,4% de personas que no respondieron. La base de datos finales del censo tienen 3 fuentes. Las entrevistas presenciales, las entrevistas web, que logramos tener un 60% de respuesta web, fue récord en América Latina, el Uruguay está siendo reconocido por ese elemento, y tenemos una proporción adicional que son registros administrativos. Entonces, las 2 primeras vías de censado, la presencial y la web, tuvieron un 3,9% de omisión, propiamente dicha, y un 6,4% no respuesta. Estos son hogares que sabemos que hay gente, pasamos hasta 5 veces y no logramos que abrieran la puerta. 5 veces fue lo que pasó, o sea, hasta 5 intentos hubo. Hasta 5 intentos hubo, en las zonas, llamémosle normales de la ciudad, en las zonas de alta peligrosidad, allí usualmente fueron entre 2 y 3 veces, porque además allí había que organizar operativos donde no entrábamos solos, entrábamos con la policía, y bueno, por supuesto, en situaciones más complejas. Pero entonces, digamos, los registros administrativos, cosa que antes no permitía, no se hacía en los censos, permiten completar la información de estos individuos que no nos abrieron la puerta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para darte un ejemplo, yo tuve una charla con el intendente de Río Negro ayer. Repasábamos los números que tenía de población de las localidades de Río Negro y comparábamos con los números que tenemos hoy de población. Nosotros le decíamos, mire que los números que usted tiene en las localidades, en el censo anterior, pero esto ocurría en todos los censos anteriores, es la población efectivamente contada, es decir, la que vos lograste que te abriera la puerta. La Convención Departamental del Partido Nacional va a postergar la proclamación de Martín Lema como candidato de ese partido a las elecciones departamentales hasta que lo presente y lo acepte la Convención de la Coalición Republicana como representante blanco por este lema. El subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, dijo que están comenzando un análisis de la derrota del balotaje, pero que lo harán con la mirada puesta en las elecciones de mayo. Y hoy estamos con un nuevo desafío, que es la candidatura de Martín Lema a la Intendencia de Montevideo. El viernes que viene tenemos la convención del Partido Nacional, que va a proclamar la abstención para las elecciones que viene y sugerirle a la convención de la Coalición Republicana, que se va a reunir en los primeros días de febrero, el nombre de Martín Lema como candidato. ¿No? Aguardamos la definición que va a tomar el Partido Colorado, seguramente en los próximos días, o ahora en el primer mes o mes y medio del verano, también para saber
si llevamos un candidato colorado también dentro de la coalición, porque el desafío de Montevideo es muy importante y sería bueno contar con más de un candidato. Nosotros tenemos mucha confianza en la candidatura de Martín Lema, pero sería bueno también que la coalición lleve más de un candidato para reflejar distintas opciones para el electorado de Montevideo. La Comisión Permanente del Poder Legislativo rechazó la venia remitida por el Ejecutivo para designar al coronel retirado Álvaro López Formoso como ministro del Supremo Tribunal Militar por el discurso negacionista del terrorismo de Estado y de la existencia de personas detenidas desaparecidas en nuestro país. Estas críticas referenciadas estaban publicadas en las redes sociales del militar, pero fueron eliminadas en el correr de la mañana del miércoles. El 27 de agosto, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento la venia para designar en el Supremo Tribunal Militar al coronel retirado Álvaro López Formoso. El expediente siguió el trámite regular, aunque quedó fuera de las sesiones ordinarias. Por eso, este martes 17, uno de los temas que tenía en agenda la Comisión Permanente, integrada por 6 legisladores del oficialismo y 5 de la oposición, era definir sobre la propuesta de López Formoso para integrar el máximo órgano de la justicia militar. La senadora Blanca Graciela Bianchi leyó la solicitud y a su turno la diputada frente amplista Betiana Díaz anunció que su fuerza política no acompañaría el pedido por el discurso de odio público que caracteriza las publicaciones en redes del postulado. Luego de la sesión parlamentaria y ante la denuncia de Díaz, López Formoso borró todas las publicaciones de su Facebook entre las 10 y las 12 horas de este miércoles 18 y sus enlaces dicen ahora que el contenido no está disponible. Por ejemplo, uno que decía que todos los zurdes son HDP, u otro cuestionando a la vicepresidenta Beatriz Argimón por no defender a los militares condenados como lo hace su colega argentina Victoria Villarruel. Sin embargo, algunas capturas tomadas previamente permiten mantener su pensamiento vivo. Por ejemplo, que el buen comunista tiene tatuados la ignorancia en la piel y el hambre en la cara, que los detenidos desaparecidos en realidad están vivos en países como Cuba o Colombia y que si gana el FAPIT van a subir los impuestos y va a gobernar la delincuencia. Y en el recinto parlamentario de esta Asamblea General y sobre este tema, la senadora Blanca Graciela Bianchi dijo que no era tarea del Parlamento realizar pesquisas sobre las venias que envía el Poder Ejecutivo y que si bien compartía algunos de los cuestionamientos de la oposición, lo correcto era no condenar a alguien por lo que piensa. La diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, aseguró por el contrario que la tarea del Poder Legislativo es investigar previamente sobre las cosas que tiene que tratar. La comisión, o por lo menos parte de los integrantes de la comisión, la mayoría recomendamos al cuerpo la aprobación de la misma. Hicimos una revisión, por ejemplo, de sus redes sociales, para ver quién era. El Parlamento le va a dar la venia a alguien que se supone que tiene que ir a un tribunal a administrar justicia. Odio visceral a la izquierda, un anticomunismo visceral, habla de ideología de género, categoriza a ciudadanos a los que se les deben de respetar los derechos y a los que no, los derechos humanos. Niega explícitamente las desapariciones forzadas, hace publicaciones de la Margarita, emblema de familiares de detenidos desaparecidos, y dice que en realidad no están detenidos desaparecidos, que están en otros países. Pero no somos quienes para vetar a las personas por lo que piensan, aunque yo personalmente puedo coincidir en lo que acaba de decir la legisladora preopinante en algunas cosas, pero no soy quien para decir que soy dueña de la verdad y mucho menos vetar. Por la afirmativa. 5 en 9. ¿Esto es afirmativo o negativo? Negativo. La ex vicepresidenta Lucía Topolansky dijo en un libro Los Indomables de Pablo Cohen que muchos testigos mintieron en la justicia para condenar a militares retirados. Las expresiones de Topolansky fueron respaldadas por el expresidente José Mujica en diálogo con FM del Sol en el programa Fácil Desviarse.
Las declaraciones fueron recogidas por el periodista Pablo Cohen en un libro que reúne entrevistas con Topolansky y Mujica. Allí la ex vicepresidenta aseguró que testigos de izquierda mintieron a la justicia para obtener condena de militares retirados por crímenes ocurridos en la dictadura. A un compañero nuestro vinieron a decirle: mentí, decí esto y aquello, y metemos preso a fulano. Y él contestó: no lo voy a decir, ahí te acusan de traidor y opinan que los tupamaros no dijeron nada. No, decimos lo que vimos, señaló. Ante la consulta de Cohen, Topolansky dijo: nosotros sabemos quiénes son los que mintieron dentro de la izquierda, pero no lo vamos a decir porque no somos traidores ni botones. Entrevistado por el programa Fácil Desviarse, Mujica ratificó las expresiones de Topolansky. Yo no leí el libro ni lo que dijo Lucía. Y no leo los libros sobre nosotros. Es muy aburrido. Ahora, de esas cosas nos contan. Sí. No voy a decir que fuera generalizada, pero había gente que salió con mucho rencor y encontraba que era justo eso, por las que pasó. No todo, pero sé que hubo casos. ¿Y qué hay que hacer con eso? ¿Y qué quiere que hagamos? Desde la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos manifestaron su total repudio a las declaraciones públicas de la ex vicepresidenta y senadora Lucía Topolansky, que ponen en tela de juicio un proceso de muchos años de búsqueda y de construcción de justicia. Al decir que hay gente que miente en las declaraciones sobre crímenes de lesa humanidad vinculados al accionar de la última dictadura cívico-militar, se socava la legitimidad de los procesamientos y condenas realizadas en el marco de los debidos procesos. Estas declaraciones dañan al propio sistema republicano al tratarse de palabras de una senadora electa que cuestiona el accionar de uno de los poderes del Estado que actúa en forma independiente y con solvencia. Tal como expresan nuestras compañeras y compañeros de Crisol, ha sido la valentía y la lucha de decenas de víctimas las que han permitido que al día de hoy más de un centenar de represores tuviesen una sentencia. Son las víctimas de tortura, de abusos sexuales y tratos inhumanos las que han tenido el coraje de denunciar y decir su verdad ante la justicia, a pesar de la revictimización que se sufre en estos procesos y del asedio constante de los abogados defensores de los militares y civiles acusados. Entre miles de denuncias y denunciantes, quizás pueda haber existido un falso testimonio, pero es algo que no nos consta ni tampoco a la justicia. Esta posibilidad, sin embargo, no avala poner en tela de juicio a decenas y decenas de personas que han podido hablar a pesar del dolor y de la angustia. Cabe preguntarnos, ¿a quién favorecen estas declaraciones? ¿Cuál es su objetivo? ¿Acaso sirve cuestionar la credibilidad de las víctimas en favor de quienes torturaron, asesinaron, secuestraron niños y desaparecieron a nuestros familiares? Cabe señalar que el falso testimonio, conforme a la normativa de nuestro país, es un delito, ya sea por declarar falsamente, omitir información o presentar pruebas falsas, por lo que la senadora electa y ex vicepresidenta, conforme al rol que reviste y en su calidad de funcionaria pública, ante el conocimiento de la situación, debiera denunciarlo a la justicia y no en una entrevista. Bueno sería retractarse o, de no ser así, quizás sea mejor llamarse a silencio. Confiamos en el sistema judicial y en su debido procedimiento, orientado a garantizar la búsqueda de pruebas fehacientes que permitan verificar la veracidad de las declaraciones, además de reunir todas las pruebas documentales necesarias. Los testimonios son solo una parte de los elementos que se toman en cuenta para las decisiones de fiscales, jueces y también la Suprema Corte de Justicia, que hasta ahora ha confirmado las sentencias. Confiamos y creemos en la palabra de las víctimas que han esperado durante muchos años para obtener un pequeño atisbo de justicia.
Y sobre este tema también se expresó la Mesa Política Nacional del Frente Amplio, quien puso que considera imprescindible expresar posición con claridad y reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos y su condena absoluta a los crímenes de lesa humanidad. Comienza esta misiva con fecha de miércoles 18 de diciembre. En este sentido, los integrantes del Frente Amplio apoyan plenamente la lucha de madres y familiares de detenidos desaparecidos y de las organizaciones sociales, respaldando la búsqueda incansable por verdad, memoria, justicia y garantías de no repetición. El trabajo de madres y familiares representa una carga colectiva que nos interpela como país y que exige el compromiso de todos los sectores políticos y sociales, expresa el documento. El Frente Amplio también reitera que el respeto a la memoria histórica no es solo un acto de justicia hacia las víctimas y sus familias, sino también una condición esencial para consolidar una democracia plena basada en la verdad y los derechos humanos. Asimismo, ratifica la confianza en los procesos de la justicia en materia de derechos humanos, particularmente el trabajo de la Fiscalía Especializada, y exhortamos nuevamente que a quienes tengan información la vuelquen en los ámbitos que corresponda, plantea este comunicado. Por memoria, verdad y justicia y nunca más terrorismo de Estado, siempre del lado de los derechos humanos, cierra la declaratoria de la Mesa Política del Frente Amplio. Y también se expresó el PIT-CNT, que lo expresó en un comunicado, que no entiende, no comprende el sentido de las declaraciones de Topolansky y exhortó a que se denuncie si es que se tiene algún elemento que haya tergiversado el debido proceso de torturadores y asesinos, debido proceso que no tuvieron nuestros compañeros y compañeras caídas, porque, según señaló, tender un manto de duda sin enfrentar las responsabilidades de nuestros dichos socava nuestra solidez republicana y debilita nuestro sistema democrático, tan caro para nosotros los trabajadores y trabajadoras de este país, concluye el pronunciamiento del secretariado ejecutivo de la Central Sindical. Ahora nos vamos a exteriores, donde nos está convocando nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias, Pilar. Muy buenos días para todos. Vinimos al encuentro del presidente de la Unión de Ferroviarios porque los trabajadores se declararon en conflicto ante cambios en la operativa laboral. Ya comenzaron a tomar medidas y también en paralelo están solicitando reunión con las autoridades. Y nos recibe Washington Sánchez. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, hablábamos hace instantes que se trata de un decreto que se está exigiendo cambios en el mismo. ¿De qué se trata? Bueno, sí, hay un decreto reglamentario que regula el pasaje de 120 trabajadores de AFE al Ministerio de Transporte, que está trancado hace meses, y bueno, con motivo de esto, AFE ha abandonado totalmente la protección de estos trabajadores y bueno, estamos teniendo problemas de seguridad en la operativa. Es por eso que estamos solicitándole una reunión a la presidenta de AFE para que en este periodo de transición poder lograr una operativa segura. Y bueno, y también se han hecho gestiones a través del PIT-CNT para que ese decreto salga rápidamente. ¿Cuántos trabajadores están afectados? Porque hubo recortes también en los cupos. Sí, hay un recorte de horas extras que está afectando la operativa. En este caso los trabajadores afectados son 120, son los que pasan al Ministerio de Transporte. Y bueno, estamos en una situación de mucha vulnerabilidad de la operativa ferroviaria. En el día de ayer AFE intentó hacer circular una zorra motor de revisión con estaciones cerradas y bueno, a través de eso nosotros tomamos algunas medidas de protección. Y bueno, y en la tarde de ayer también se comenzaron a tomar medidas de paro para presionar a que las autoridades nos reciban, porque tuvimos una comunicación con la secretaria de la presidenta y al día de hoy no nos han contestado. Hoy, ¿cómo está el sector? ¿Cuánto ha impactado el tren de UPM? Bueno, el tren de UPM en este sector concretamente no tiene un impacto porque estamos hablando de las vías secundarias que no tienen que ver con el tramo Montevideo-Paso de los Toros. El tren de UPM está circulando con cierta normalidad, podamos así decir, en las vías del ferrocarril central. En cuanto al sector en general, ¿cómo se ha venido deteriorando a lo largo de estos años? ¿Cómo ha sido ese diálogo con las autoridades de AFE? Bueno, ahí nos preocupa porque todo este problema en la operativa también repercute en la paraestatal de carga, donde hay 45 trabajadores, que cada vez que AFE tiene estos problemas operativos, lo primero que ocurre es cortar la piola por el lado más fino y mandar trabajadores al seguro de paro.
Entonces ahí nosotros tenemos esa preocupación también. Nosotros lo que le vamos a proponer a las autoridades es lograr tener una ventana operativa concreta, determinada cantidad de horas al día, en donde el operador pueda desarrollar la tarea ferroviaria. Porque hoy con los recursos humanos que tenemos no podemos operar las 24 horas como históricamente lo ha hecho el ferrocarril. ¿Está mediando el PIT-CNT al respecto del conflicto? ¿Qué medidas se van a tomar en las próximas horas? Bueno, el día de ayer se paralizó el tren de carga de Planta ANCAP, que circula entre Minas y Montevideo. Y bueno, el PIT-CNT intervino por el tema del decreto, esperemos que se pueda resolver rápidamente. Las autoridades de OPP le manifestaron al PIT-CNT tener una respuesta por sí o por no para el próximo lunes, así que desde ese punto de vista estamos esperando. Pero la situación con AFE va por otro camino y necesitamos que nos reciban y poder instaurar una operativa segura rápidamente. Paralelamente, ¿están pensando solicitar reuniones con las nuevas autoridades en esta transición? Sí, ya se le envió una carta al presidente electo, a Orsi, y bueno, también se ha sabido hace pocas horas quién va a ser la ministra de Transporte, también vamos a solicitarle una reunión, ya más que nada con una visión más global del ferrocarril, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser esos principales puntos para ir cerrando Washington? Bueno, el eje fundamental es la recuperación de un servicio de pasajeros, que el Ferrocarril Central, una de las promesas era que cuando se inaugurara iba a haber un servicio metropolitano, eso hoy no está arriba de la mesa y no lo hemos visto en los programas de los partidos políticos tampoco. Y bueno, y también asegurar en el sector privado de cargas que la operativa se pueda desarrollar con normalidad y que no haya un impacto en los trabajadores que durante estos 5 años han desfilado bastante por el seguro de paro. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, Pilar, allí pasa la palabra del presidente de la Unión de Ferroviarios a propósito de este conflicto. Esperemos en las próximas horas si las autoridades de AFE los reciben y cómo va progresando la mediación del PIT-CNT. Bien, muchísimas gracias, Juliana. Seguiremos atentamente este tema. Y nosotros hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos mañana bien tempranito con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien. Buena jornada. Disfruten.